Escúchame, Juan, manejas todo vos, ¿no? Sí, sí. Pero necesitamos un teléfono. Vamos, ¿cómo hacemos? Sí, pero acá está el. Vengan, pongan un. Présteme un teléfono. No, pero présteme un teléfono para pasar música. Porque Carmelo tiene. No vas a usar el teléfono, dámelo. Vamos a hacer rápido para no que Carmelo no se. ¿Cómo estás del nivel de convocatoria? ¿Ya estamos? Sí, está bien. Sí, tenía varios Sí números. que uno conoce. No, sí, tenía varios números más, pero no, van a ir cayendo por algunos más, sí, si no estamos bien, vamos. Yo lo hice Evangelio, pero bueno, viste, siempre es incierto. ¿Cómo es la lista de oradores, compañero, de la asamblea? ¿Cómo es la lista? Arranca. 2:40 de la tarde. No, pero sí, yo quería. Estamos pobres de agua, no tenemos agua así. ¿No te deshidratas? Vamos a apagar esto que es para. Bueno, muy bien. Buenas tardes, yo soy Juan Terranova, me acompañan Sebastián Chilano y Jorge Chiesa. Nos hemos juntado para hablar un poco de la novela en general, por lo menos yo voy a hablar un poco de la novela en general y hablar un poco de una novela en particular, que es El matemático nocturno, que acaba de salir, que escribió Jorge. Así que muchas gracias a todos por venir. Voy a ser muy breve, sobre todo porque está mi hijo acá, que se empieza a poner, se empieza a aburrir y empieza a hacer lío. Así que, Carmelito, se llama Carmelo. No te aburras. Siempre cuando uno presenta, habla en público así, tiene que hacer chistes y decir muchas boludeces porque la gente se quiere reír. Y yo eso lo implementé en mi vida profesional como presentador de libros, hasta que me di cuenta de que todos estaban esperando que yo diga boludeces y que no hable cosas en serio, y me irritó eso, ¿no? Entonces ahora traje una cosa para decir bastante como medida y coherente. Lo cual no quiere decir que no sea gracioso y ridículo también, ¿no? Bueno, que me gustaría empezar haciendo una pregunta muy simple. ¿Qué le pedimos a la novela hoy los lectores de novelas? ¿No? Creo que hoy estamos hablando que la novela es un género que está en baja, después de haber estado en alta. Es un género que tuvo mucha exposición, mucha rotación, muchos lectores, muchos novelistas, y hoy está en un englobado, está como medio encapsulado, lo cual no quita que los lectores de novelas sean el lector casi por definición. Cuando pensamos en un libro, pensamos en una novela. Cuando pensamos en un lector, pensamos en un lector de novelas. Muy rápido esto, no digo grandes asociaciones, sino cuando se habla, voy a sacar un libro, ¿qué es una novela? Pero ¿qué le pedimos a la novela hoy? En otra época de la Argentina, del mundo, no muy lejana, se discutía mucho la forma de la novela, los temas de la novela, la composición de los personajes, la responsabilidad de la novela y del novelista con respecto al género y con respecto a la sociedad. Hoy eso pareciera estar aletargada, esa discusión, no darse con la intensidad con la que se daba en otras épocas. Pero esto no quiere decir que no haya una demanda del lector actual a la novela actual. Casi diré que eso se incentiva, se hizo más profundo, la demanda del lector. ¿Qué le pide el lector? ¿Qué pedimos nosotros? Los hago cómplices, nosotros nos supongo a todos lectores de novelas. ¿Qué le pedimos a la novela? Bueno, yo hice una pequeña lista que fui escuchando y en la que me siento reflejado, espero que ustedes también. Primero, que sea divertida, se escucha mucho, que la lectura fluya, que sea fácil de leer, que cuente una historia, que me informe sobre algún aspecto de la realidad, que esté bien escrita, que no se demore en explicaciones ni divagues filosóficos,
que me sorprenda, que me haga pensar. Esta es terrible, ¿no? Que me haga pensar una novela, ¿no? Ya es un nivel de exigencia un poco más alto. Que no sea banal, que sea sofisticada, que sea experimental al punto, que sea experimental, pero que no sea experimental al punto de impedir una lectura fluida. Que me atrape, que sus personajes sean creíbles, reconocibles, cercanos, que me haga reír, que se comprometa con lo que narra y con el presente, que me ayude a entender el presente o alguna parte de la historia de la Argentina o del mundo, que no sea aburrida. Esa es una lista que fui componiendo sobre qué le pide el lector de novelas, un lector arquetípico, a una novela. Ahora bien, todas estas demandas, que glosé rápidamente, empiezan a colisionar entre ellas, empiezan a chocar entre ellas, a superponerse y a condicionarse, ¿no? Si le pido a la novela que me sorprenda, que sea sofisticada, que no sea banal, es más difícil después pedirle también que sea fácil de leer y que fluya. ¿Se entiende esa contradicción, no? Si le pido que esté bien escrita, pero que no se demore en explicaciones ni divagues filosóficos, ¿qué le estoy pidiendo finalmente a la novela? Entonces, le pido que sea divertida, pero que no sea boluda. Que la lectura fluya, pero que tenga sustancia. Que me haga reír, pero que no sea una estupidez. Que me haga pensar, pero que no se demore en explicaciones, etc. Que me ayude a entender el presente o alguna parte de la historia argentina, pero que no sea un periodismo coyuntural, sino que tenga una elaboración novelística, ¿no? Creo que todo esto que le pedimos a la novela, y a lo que después, en una segunda instancia, se suman los gustos personales, que vienen a complejizar todavía más esta lista, ¿no? O a condicionar todavía más esta lista. Es deseable que exista, es deseable que funcione esta demanda del lector de novelas al novelista. Es una de las potestades del lector de novelas, ¿no? Yo he escrito varias novelas, los que estamos acá somos novelistas, los tres, y siempre hay alguien que viene y te dice, me gustó tu novela, pero, y ahí te mata. Le sobran 2 capítulos, le falta esto, está bien escrita pero le faltó un poco de corrección, ¿viste? Encontraron unas erratas, siempre hay un pelotudo que te señala las erratas. Yo escribí una novela, me mandó una novela en un momento de juventud, ya eso no lo hago más, donde reconstruí todo el primer peronismo, ¿no? Me hice toda una reconstrucción de Buenos Aires, lo que importa de Buenos Aires en el primer peronismo. Me leí, bueno, unos tomos de Félix Una infumable para hacer todo eso, la vida en el primer peronismo, qué sé yo, y en un momento los personajes juegan al ajedrez y uno le come una torre con un... y vino un pibe y me dice, che, no, quedó muy flojo, ¿viste? Una jugada medio... el tipo festeja una jugada medio... Ahora nos reímos, pero cuando vos... Y qué sé yo, igual ahora la estoy corrigiendo la novela y la saqué, retomo entonces. El lector de novelas, pese a lo que acabo de decir, tiene derecho pese a lo que acabo de decir, no, acoplándose a lo que acabo de decir, tiene derecho a hacer un poco la gata Flora, ¿no? La gata Flora, que cuando le meten el termómetro en el culo grita y cuando se lo sacan llora, por si no sabían de dónde viene. Ese es el lector de novelas hoy. Creo que más que nunca, ¿no? Pero está bien que así sea, creo que está bien. Creo que es una potestad del lector de novelas demandarle más a la novela de lo que la novela va a dar. Y también, obviamente, del novelista de pararse frente a eso y hacer lo que puede, ¿no? O sea,
Dicho todo esto, creo que El matemático nocturno de Jorge Chiesa, que he leído antes de que se edite en un manuscrito, excepcionalmente cumple con muchas de estas, yo diría casi que cumple con todas las características que catalogué. Esto es muy raro. Hay un equilibrio en esta novela, por eso las quiero recomendar, que me parece atípico, para la época seguro. Y hay una cosa más, que sucede en Mar del Plata la novela, con lo cual también para mí tiene un... Bueno, él, Jorge, bueno, no sos marplatense y no te sentís marplatense, me dijiste recién, no sé si vas a mirar eso. Pero es de La Plata, que para un porteño Mar del Plata y La Plata es más o menos lo mismo. Queda hacia el sur. Entonces creo que Mar del Plata aparece en la novela como un escenario no saturado, no es una novela regionalista, pero aparece como un escenario de posibilidad. Y ahí ya termino con esto, vendría mi pregunta, quizás hoy la novela como género no esté en Buenos Aires, esté en otras ciudades. Muchas gracias por escucharme. Le dejamos sin respuesta. Bueno, los que me conocen ya saben que no soy la parte graciosa yo. Y mientras hablaba Terranova, no sé, dejó tantas polémicas abiertas que no sé por dónde empezar. La primera es, no sé si la novela está en baja. Por ahí estamos nosotros en baja como lectores de novela. Mirando, yo tengo uno de los oficios que es una librería. Por eso puse el libro así, porque soy la parte que viene a vender el libro que se consigue en el stand. Y en la librería la verdad que se vende mucha novela, pero el público que lee novelas ya no es el público de nuestra edad o un poco más grande que nosotros, es mucho más bajo. Entonces no sé cuán en baja está la lectura de novela o cuán nosotros que vamos creciendo nos convertimos en lectores de otra cosa y lo que es el mecanismo de la novela nos sigue atrapando y condicionando y atrayendo como única lectura posible. O sea, uno ve mucho que leemos más ensayo, más poesía, gente que solo consumíamos novelas y queríamos saber y entender el mecanismo. Y no es que por él lo entendimos, sino que lo hemos visitado tantas veces que algo de esa frescura inicial del lector de novela lo vamos perdiendo. Entonces está en baja para nosotros. Eso muchas veces se revierte cuando uno encuentra una buena novela, ¿no? Que es bastante difícil porque también hay una saturación del mercado, a pesar de toda la crisis, todo lo que escuchamos se publica bastante y hay mucha novela muy promocionada que termina desencantándonos o diciendo estos mecanismos, estos artificios ya los conozco y ¿por qué me venden esta novedad? Claro, pues también ya somos lectores viejos, entonces es más difícil conmovernos o sorprendernos o modificarnos. A la lista que vos leíste yo agregaría un requisito de la novela, que es que alguien en algún momento te va a decir es re para hacer una película tu novela. Si no tiene eso la novela actual, es como que falló. Yo la veo seria en Netflix, ¿no? Es un halago, ¿no? Entre comillas un halago. Debe ser un halago, pero y me lo han dicho, ¿no? Y uno lo toma como un halago, pero también uno dice, pucha, yo trabajo la palabra y no sé si quiero que me digan eso, pero me lo tomo y está bueno. Y no. Varias cosas más para hablar de la novela. También yo no sé si la novela está fuera de Buenos Aires. Sí veo que cada vez, qué sé yo, alguien hace una novela que planta tomatitos en Córdoba y es un éxito, y dicen, qué bueno, cómo cuenta la vida en Córdoba. Y planta lechuga en Santa Clara del Mar y dice, ¿viste cómo hace crecer la lechuga inhóspita con mecanismo hidropénico en Santa Clara? Y dice, está bien,
pero podría suceder en Capital o podría suceder en cualquier lado. No sé si la novela necesariamente tiene que estar ligada a una ciudad, y sobre todo nosotros, muchos de los que están acá, que son escritores marplatenses, que casi todos ambientamos las cosas acá, y cada vez nos resulta más natural que eso suceda acá. No nos llama, a mí no me llama la atención que la novela de Jorge esté ambientada en Mar del Plata, me llamaría la atención que la ambientaras en otro lado. Dicho esto, no quiero hablar mucho más. Yo en realidad quería hacerte preguntas y contar brevemente que la novela yo la conozco en una parte que es, a mí lo que me gusta de la novela y por lo que les diría sinceramente lean esta novela, es porque Jorge hace algo muy difícil. La novela tiene 2 partes, y cuando yo terminé de leer la primera parte, que era la parte que yo conocía porque coincidimos en un taller literario, etcétera, etcétera, que por ahí Jorge les cuenta, dije, no, esta novela termina acá, ¿por qué hace una segunda parte? Porque la primera parte es muy redonda, es muy Jorge Chiesa, es muy poética, es el poeta que yo conozco que lee El animal equivocado ¿equivocado? Sí. Y leo un montón de cosas que yo lo he seguido, y digo, este es Jorge Chiesa, y acá tenía que terminar esta novela. Y cuando arranca la segunda parte, es mejor, y no es Jorge Chiesa. ¿Viste? Vos decís, qué bueno, está mandando todo al diablo, se está yendo todo a la mierda como se tiene que ir. Y decís, qué bueno que hizo esto. Yo quería preguntarte si vos notaste eso, que tu novela tiene esas 2 partes y que lo que haces en la segunda parte es recoger el guante y decir, bueno, ¿saben qué? El poeta educado que fui en la primera parte, la segunda destrozó todo. Bueno, ante todo gracias a todos por estar y haber venido. La mayoría de todos los que están acá son personas muy queridas para mí, así que les súper agradezco que se haya tomado el tiempo de venir. Bueno, respecto a lo que decía Seba, esa novela, el texto en realidad lo trabajamos en un taller, era como si había una primera parte y después había otra segunda parte y eran como textos independientes. Y bueno, un poco la razón de que Seba está acá es porque él de algún modo tiene que ver con la génesis de la novela, o por lo menos como producto terminado, porque él en un momento me dice, no son 2 textos independientes estos, tienen que ser uno. Y era como un chiste, porque yo le digo, pero la tengo que escribir de vuelta. Y me dice, y sí, la tenés que escribir de vuelta. Y yo, digamos, esta novela la empecé a escribir hará, no sé, 10 años más o menos. Y bueno, obviamente la dejé mucho tiempo, después la retomé y siempre quedó ahí. Tuvo algunos proyectos editoriales truncos que iba a ser editada y al final eso se frustró, lo cual fue una suerte porque terminó siendo algo mejor de lo que era, bastante mejor. Así que sí, en relación a la pregunta de Seba, uno traté como decir, de conciliar esos 2 textos que parecían en principio disímiles, y fue una duda que siempre me quedó. De hecho, le preguntaba a Juan si a él no le parecía como que había si la transición o el puente se notaba. Porque bueno, siempre a uno le quedan dudas, digamos, ya no podés seguir como recabando opiniones de los demás en un momento, bueno, ahí está, ya está. Pero bueno, sí, eran como dos cosas que fueron surgiendo de algún modo paralelamente y después trataron de unirse en una sola y en parte a la recomendación de acá de Sebastián, que me instó bastante a que sea una sola cosa. Yo estaba como medio negado porque después me tuve que poner a laburar y estuve, sí, meses, bastante. Y escribir nuevos capítulos y ir preparándola y bueno, viste, cosas que son de ensayo y error. Así que bueno, nada, eso fue más o menos así. Yo tengo una pregunta para hacer. ¿Cómo te sentís? ¿Estás contento? Sí. Digamos, porque son 10 años de estar con un texto y, digamos, y generalmente todos estamos apurados y queremos publicar, y vos le decís que esa espera le hizo bien, sentís que sale quizás en el momento adecuado. Sí, de hecho, bueno, la edición fue como re apurada, porque a Juan le mandé la novela. De hecho, también tengo una anécdota, tengo como 2 anécdotas, por eso están los 2 acá. Con Juan tengo una anécdota, con Juan nos conocimos también allá un tiempo largo ya, bastante. En un momento, no sé, habrá como 8 o 9 años, algo así, vos por ahí no te acordás, pero yo le di una novela que no es esta otra.
eran como 100 páginas. Y me devolvió solo la primera página, ¿te acordás? No. Depende de cómo termine. Bueno, me dio solo la primera página, todas así señalada con cosas, qué sé yo, el primer capítulo, perdón, no la primera página, el primer capítulo, que tendrían 3-4 páginas. Y me puso, tenés que esforzarte por escribir mejor. Ah, sí, me acuerdo. Sí. Y yo entendí que no había leído más que eso, que había leído solo eso. Y yo, digamos, bueno, era una enseñanza, digamos. Con el tiempo entendí que era como algo de lo que había que aprender. Ni siquiera leyó el resto, pero solo eso le bastó para decirme eso. Entonces es como que, bueno, eso me quedó así como marcado, me marcaste. Y cuando el año pasado estuvo acá me dice, che, ¿tenés una novela? ¿Tenés algo escrito? Le di esto. Que era otra cosa distinta. Y bueno, y a partir de ahí el tiempo pasó, nunca me dijo nada. Pasaron un par de meses, algunos meses, no mucho, 2-3 meses, si no recuerdo mal. Esto fue en diciembre. Y en marzo me dice, mira, la leyó Celia, que es la editora, y la leyó y la quiere publicar ahora. Y Juan era de la opinión de esperar un poco más, trabajaron, y bueno, no me salió, tiene que estar para la feria de invierno de Mar del Plata, así que fue un poco, después la edición fue así apurada, digamos, pero durante todo el tiempo que pasó yo siento que eso que lo benefició, digamos, como yo tampoco la verdad que no soy muy pilas en el sentido de moverme para editar, digamos, como que eso no me sale bien y sé que es complejo, y entonces, bueno, el hecho de que por ahí las mandás a editoriales, porque esto siempre pasa, y bueno, y no pasa nada porque o nadie la lee o no te contestan, bueno, entonces queda ahí, a veces eso, en este caso, bueno, fue para mejor, digamos. Sí, yo tenía una pregunta, pero más que una pregunta es reparar un error, porque todos ustedes están escuchando y dicen, bueno, ¿de qué trata la novela? Y la novela es la historia de un abogado. Ahora te hago la pregunta. Quiero glosar un poco la novela. La historia de un abogado que tiene una situación familiar particularmente tensa, podríamos decir, y compra una perra. La perra es hidrocefálica, está enferma. Y se transforma un poco en el ánodo de corrosión. El ánodo de corrosión es aquella pieza que se adosa a una pieza, se suelda a una pieza de metal para que la corrosión ataque esa pieza secundaria y no la pieza principal. Esta es una medio escuela técnica, pero ustedes me entienden.